con ritmo, con dinámica, con buen humor, sin presiones, con alegría. ETC, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, oídos queridos, ¿qué sería de nosotros sin ustedes? Cuántas maravillas sonoras nos hubiéramos perdido si los nobles oídos no tuvieran siempre una oportunidad para darnos. Porque los oídos no pueden elegir, y nosotros, desagradecidos escuchadores, los exponemos a cada cosa, ruidos de todo tipo, estridencias varias, música de dudosa calidad, programas de radio que vaya uno a saber. La lista es larga, y llegó la hora de prestarle oreja a todo lo demás. Etcétera, etcétera. Del latín etcétera. Y lo demás. Expresión usada para sustituir el resto de una enumeración que se sobreentiende o que no interesa expresar. No me interesa, ¿entendés? Cuando parece que está todo dicho, siempre se puede decir algo más. Etcétera. A esta hora todavía queda mucho por escuchar. Información, música, humor, ocurrencias, entrevistas, comentarios, etcétera. Más humor. Locuras, en fin, etcétera. Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, aquí estamos una vez más en el aire de AM580 en la 95.7 y también a través del streaming, a través del canal de YouTube de LU20 Radio Chubut. Así nos buscan, así nos pueden encontrar. Aquí estamos para compartir con ustedes una nueva tarde de etcétera. Y dándole la bienvenida esta vez aquí en la Argentina al señor Pablo Andrés Drach. A ver si quiere aparecer para ustedes. Yo lo estoy viendo, pero ¿viste cómo es esto? A veces funciona y a veces no. A ver si me deja. Piqui, piqui, piqui. ¡Ahí está! ¿Cómo le va, Drach? Hola, hola. Hola, Drach, ¿cómo le va? ¿Está escuchando? ¿No está escuchando? ¿Viste cómo es esto? ¿Estás escuchando, Pablo Andrés? Te veo, pero no escuchas. Ahí estoy. Pará que dame 2 segundos que debo estar entrando en 2 minutos nada más. ¿Ahí me estás escuchando por lo menos ahora? Yo te escucho, ¿vos me escuchas a mí? Yo te escucho perfecto. Entonces, si vos me escuchás, yo te escucho y vos me estás viendo, entonces estamos bárbaros. Estamos como queremos. Hay un programa que se llamaba así, Estamos ¿Tiempo? como queremos. Hola a todos. Sí, no, la memoria no pelearé ahora la memoria. ¿Qué dice Matías García? ¿Cómo anda? Qué lindo escucharlo, por fin. En tiempos normales, en horario normal y en una situación medianamente habitual, digamos. Claro. En la que uno se puede acomodar un poco y que no se puede volver loco. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Por lo menos. Bien, esquivando los mosquitos acá. Es una cosa impresionante. Digo, pensé que se habían ido, pensé que llegó el frío acá. Y hay unos que tienen como un trombón en la punta, así negro, que parece que viene tocando un cornete. Y uno dice, che, qué complicado que está esto. Pero bueno, ahí estamos, acá estamos, tratando de esquivarle un poco a todo eso. Pero acomodados, un poquito más de horario normal, de a poco se va volviendo el cuerpo. Extrañando ciertas cosas, así que aquí estamos nuevamente para compartir el aire de la radio. ¿Y qué trajo de Corea del Sur? ¿Hay alfajores coreanos? ¿Qué se trae? ¿Unos caramelos coreanos de algas con pulpo y un poco de tofu? No sé. ¿Qué sé yo? No traje un chiche nuevo tecnológico, eso seguro, pero eso bueno, no forma parte de Corea, hace poco se cree que parte del mundo. No traje muchas cosas, de comida nada, en principio, de comida nada. No quise traer nada. No, hay mucho de lo que ya se consigue acá en Buenos Aires, por suerte, afortunadamente. Caramelito, pero algo así. La golosina, para mí en el viaje, una golosina de un lugar exótico recontra suma, ¿eh? Sí, lo que pasa es que son todas muy picantes. ¿A quién le voy a entregar una golosina? ¿Las golosinas son picantes?
Sí, claro, todo tiene un poquito de chile, todo tiene un poquito de sabor. O por ejemplo, habían unos caramelos con sabor a camarón o a langostino. Y medio picante, claro, medio picante, digo, qué sé yo, no sé, me pareció es un poco raro, pero no sé si suma tanto a quien lo recibe y que gaché, qué bueno que están. Pero mucha cultura pop, entonces mucho muñequito, mucho bichito raro así de popero de descubrir. Son unas cajitas, a ver si tengo, no me quiero mover mucho porque esto me va a traicionar la cámara, pero hay unas cajitas con unos muñequitos bastante interesantes. También del quilombo que es la casa, ¿no? El departamento todavía, esto no llega, se acomoda. Cuando llegas muy de madrugada, el otro día te vas a laburar y no te acomodaste nunca más, hasta el fin de semana, así que todavía estamos esperando un poco. Bueno, le quiero contar a la gente que del otro lado del vidrio está el señor Carlos Andrés, también Rusen, responsable de la puesta en el aire, los controles, también darle play a la música. En esta tarde te saluda con los brazos en alto el señor Drach. Por su pollo. Así que ahí está el amigo. Bueno, ¿y cómo encontraste la Argentina a tu vuelta? Igual, viste que dicen que cuando te vas 15 días y volvés, la Argentina es otro país distinto, y cuando te vas 20 años y volvés es el mismo que dejaste. Sí. Ese suele ser el dicho de aquellas personas que sobre todo se van o transitan su vida en otros países después y vuelven a la Argentina. Uno trata un poco de seguir las noticias, igual por más que esté de vacaciones y demás, para enterarse casualmente con qué se va a encontrar, aunque si no va a tener algún problema apenas llegue. Están todos revolucionados. ¿Qué volvemos? La unión de las provincias unidas del Río de la Plata, ahora... Porque sé que estuvieron llevando camionetas, ambulancias. Chubut, la provincia recibió ambulancias de otra provincia. ¿Cómo es la historia ahora? ¿Cómo están pasando un montón de cosas. Están pasando un montón de cosas, sí. Me dejan helado, te digo la verdad. Me han sorprendido con varias cosas. Por lo menos acá están arreglando la flor de lis, esa hermosa que se rompió. Claro, que se había roto. De que hacía rato que se había roto. Que se rompió ayer. Hacía rato que viene haciendo, entonces ahí lo estaban acomodando. Pero después, normal, qué sé yo, no sé, te digo la verdad, no sé cómo meterme en algunos temas. Tengo miedo de empezar a perder amigos y familiares por hablar de ciertos temas, entonces a veces prefiero callar. Pero hoy estoy para jugarme todas las fichas que me pidas. Bien. Estoy para pasarte desde la reunión con el consejero de seguridad de Biden, del presidente Javier Milei, el ya no romance, digamos, a la separación del Turco Naim y Emilia Tías, a la que quieras. Miércoles, tenés un montón de información de todo tipo. Sí, de todo. Estoy más preocupado por lo del Turco Naim que por lo de Sullivan, pero bueno, son las posturas frente a las distintas noticias del día. Pero para lo que quieras, lo que me pidas. Yo te pedís opinión de algo, te voy a opinar, como bien argentino. Te voy a opinar de lo que me pidas. Bien, me parece muy bien. Métale de todas maneras. ¿Sabe que estaba acá chequeando? ¿Vos estás escuchando Retorno de Aire? Sí, me estás escuchando. Te estoy escuchando a vos. No sé si Retorno de Aire porque no tengo cortina, con lo cual supongo que no Retorno de Aire. Posiblemente entonces no estés recibiendo Retorno de Aire. Puede ser que esté pasando algo de eso. Vos me estés escuchando. Si Piti tiró algún sonidito así de fondo o algo para celebrar o para hablar para conmigo, no lo percibí. Te pido disculpas, Carlos Andrés, no fue a propósito. Sí, evidentemente en este momento está metiendo algunas alternativas la conexión. Vamos a ver si en algún momento se reacomoda, porque creo que me estás recibiendo, sí, en versión micrófono. Ahí te estoy copiando. Sí, pero deberías estar escuchando también el retorno de aire y eso no está sucediendo. Y de hecho me está avisando gente que está sintonizándonos a través de el canal de YouTube, que en este momento no se está escuchando audio. En el canal de YouTube estamos teniendo algún inconveniente con específicamente la cuestión. No se está perdiendo de mucho tampoco. No, pero bueno. Vamos a tomárnoslo un poco con sorno. Y no se están... Sí, exactamente, ahí está. Vamos. Bueno, si querés, y de la mano de Carlos Andrés, podemos hacer girar la primera rocola de la jornada. Sí.
y vemos cómo lo acomodamos esto. Yo mientras voy a sacar la cuenta de un crédito hipotecario, si querés, después lo vamos a charlar. No, igual volvemos, que tenemos un montón de cosas para charlar, pero sí, me parece que es un gran momento para decir que al fin y al cabo estamos en marcha. A esta hora todavía queda mucho por escuchar. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea que lo estaba escuchando y dije, ¿quién era la que cantaba? ¿Cómo? No le había sacado que era Lali, ¿eh? ¿No te has dado cuenta que era Lali? No soy muy lalista, digamos, acá. Quizás sea por eso, digamos, no lo tomes así tampoco, digamos, pero... Yo estoy bastante... A mí me pasa algo con Lali que... no sé si me gusta tanto como canta, pero me cae muy bien ella. Me cae muy bien ella. Ah, bueno. Me está cayendo muy bien ella. Bueno. Pero porque te encontrás con ella, te sentís más identificado con ella, digamos, con la vereda, caminarían por la misma vereda, digamos, si se quiere. Me parece que tiene actitudes que están buenísimas, que se la juega a riesgo de correr riesgos, porque estamos en un mundo tan fragmentado, tan dividido, que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Y la loca dice... Claro. Le convendría quizás quedarse en el molde. No sé si... A ver. Por eso te hacía la interpelación, digamos, desde qué lugar te encontraba. Porque por ahí yo puedo pensar completamente distinto. Me parece que actitudinalmente tiene una actitud que marca también. No es una nena tampoco. Entonces digo, nos quedamos con la idea esa de todavía por allí que decimos Lali como si fuera Lali la de Rincón de Luz. Y Lali ya tiene... 32 años, digamos, una mujer hecha de derecha. Bueno, para un poco. 32 años es una niña también, ¿qué decir? No. Empezar a decir que los pibes de 32 años son niños, y sí. Es porque nosotros estamos más cerca de los 50 que ellos. Pero que ellos de los 40. Pero a pensar que además... Pero no son... No son... La expectativa no son de niños, vida incluso ahora... Estoy al borde de sonar como mi padre o como personas mucho más grandes que uno que dicen, bueno, a tu edad Sarmiento ya estaba escribiendo, bueno, está bien, listo. Pero no es una niña, quiero decirte. No, pero bueno, porque por eso, como Lali se la juega, viste, después le exigen a Emilia Mernes o a Nicky Nicole que opine de la política internacional de Milei. ¿Qué sé yo? Capaz que las pibas están en otra. ¿Vos no estás de acuerdo con que, por ejemplo, las figuras públicas, los artistas, la gente de la cultura manifieste públicamente sus opiniones Yo políticas? estoy de acuerdo con que puedas decir lo que se te antoja decir sin ningún problema, y por más que opinemos diferente o que yo pueda estar completamente en las antípodas de tu pensamiento, daría mi vida para que vos puedas expresarlo libremente. Eso sin ninguna duda. Lo que no me parece copado, lo que no me parece interesante, digamos, o mejor dicho, me parece interesante analizar, pero no me parece copado, es decir, porque opina diferente que lo que yo pienso, o diferente a mí, lo anulo como artista. ¿Qué querés que te diga? A ver, Fito Páez dijo que le daban asco a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires cuando ganó Macri. Yo estaba acá. Pero no me sentí interpelado por lo que diga Fito Páez, no por eso voy a dejar de ir a ver un show de Fito si hace como fui los 30 años del amor después del amor. Ese es un debate bastante largo, extenso, el del tema de qué hacemos con las opiniones de los artistas, que viene, me parece, de la historia de la humanidad, digamos, pero claro, porque el artista también en su obra manifiesta su manera de ver el mundo, ¿no? Y uno puede adherir o no. Ahora después es obtuso aquel que limita a una opinión política, es decir, me gustaba, pero cuando ya empezó a decir lo que pensaba ya me cambió, ya no me gusta tanto. Pará, si te gustaba, estaba bueno lo que hacía... Lo resumió bastante bien Pepe Rosenblatt hace un par de semanas en Gelatina y él lo decía de esa manera. O sea, si lo dice un K... Pero él lo dijo, dice, si me vienen a buscar a mí para pegarle al Dibu Martínez porque no opina como nosotros, no me van a encontrar, muchachos. El Dibu Martínez es uno de los integrantes de la selección que le dio la última gran alegría al pueblo. Y yo no podría nunca ir con él porque no piense como yo. Me parece que es muy interesante el debate, porque también nos interpela a nosotros desde un lugar desde la hipocresía, de decir, yo te digo qué es lo que hay que hacer o señalo qué es lo que hay que hacer,
y digamos que después, una vez que se apaga la cámara, uno se mueve de manera diferente. Pero bueno, qué sé yo. Yo como que creo que estoy más dispuesto a pagar costos más altos cada vez más. Así que ya estás de vuelta, como se dice. Quiero recordarle a los que están del otro lado que ahora sí está funcionando correctamente el canal de YouTube de LU20. Nos pueden seguir por ahí, se escucha, se ve. Te quiero decir, Pablo, que se te está viendo muy bien, muy bien. Esa inversión, gracias, esos mamá. 4K se están aprovechando. Estás en sincro, están pasando cosas hermosas en este momento, así que es un gran momento. Hace 3 horas vos me dijiste, lo único que le faltaría sería un poquito de luz. Sí. Porque se veía un poco oscuro. Bueno, fui a buscar una pantalla de luz y acá estamos. Que es lo que se refleja, creo que los anteojos sí, ahí. Sí, se te reflejan los lentes. El tema es que yo estoy como un poco pasado de luz. Entonces, como yo estoy como demasiado iluminado, vos pareciera que estuvieras oscuro. El problema no es que vos estás oscuro, es que yo estoy muy iluminado en este momento. Aparte, ya naturalmente lo soy un poquito, pero bueno, estaba como jugando un poquito con esta cuestión de estar un poco inalámbrico uno, ¿no? Y empezar a moverse. Notaron en el YouTube, a los que nos están mirando, que la cámara lo sigue a Pablo. Mi cámara está quieta. La cámara de Pablo lo sigue para donde vaya. Estuvo en Corea del Sur. Yo me voy para el balcón. Mirá, ahí va. Mirá. Sí, ya vuelvo. Bien, entonces, a propósito de que están pasando cosas tan lindas, yo les diría que se pueden meter en el... Digas. Sí, a ver, ¿qué vas a decir? Delay sí hay, eso sí. Que lo que quería decir era esto, digamos, todas estas cosas me ceban a mí, me llevan a buscar este tipo de artilugio, culpa tuya, que viniste con la idea del programa y decís, che, un streaming, bueno, vamos a meterle. Aparte creo que dentro de poco nos vamos a ver, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, podemos hacerlo. Bueno, nos estamos viendo, de hecho. Vamos a decirlo así, nos estamos viendo. No, simplemente decirles que aquellos que nos siguen en vivo a través del canal de YouTube pueden acceder al chat, que pueden intervenir y comentar y decir lo que tengan ganas, se suscriben al canal de LU20 y a partir de ese momento ya pueden empezar a escribir por ahí sin tener que mandar mensajes al WhatsApp, sin tener que mandar mensajes de texto, aunque también pueden hacerlo al 284-37-86-96 y al 44-24-476. Estamos por todas las vías, estamos haciendo radio y estamos haciendo streaming, así son los viernes, etcétera. En un rato nada más tenemos invitados, dicho sea de paso, hoy tenemos uno de esos temas que vieron que este espacio justamente lo que se propone es hablar de esas cosas que quizás no siempre tienen el mayor de los espacios en los medios masivos, que a veces se corren de la agenda. Y estos días han estado un tanto complicados por un montón de motivos en la Argentina, pero en este punto muy especialmente porque quizás muchos se van a enterar ahora que hoy es 17 de mayo. Y el 17 de mayo, viste que no ha habido mucha efeméride. Yo no lo he visto siquiera en los medios, los portales más conocidos. 17 de mayo tiene distintas denominaciones, pero es el Día Mundial contra la homofobia, la lesbofobia, la biforia y la transfobia, ¿sí? O también como se llamaba en algún tiempo, de hecho hay distintas denominaciones, que es el Día Mundial Internacional contra la discriminación por la orientación sexual o la identidad de género. También se decía en algún momento el Día de la No Violencia por razones de género y diversidad. Es una fecha muy sensible para el colectivo LGBTQI+. Y además porque se toma esta fecha porque es el momento en el que en 1990 la Organización Mundial de la Salud indicó que la diversidad, que la orientación sexual, que la identidad de género no debía ser considerado un trastorno o una enfermedad mental. Entonces se toma esta fecha, la fecha se acuñó años después, pero es un día central. Y acabamos de ser testigos hace días nada más, un caso de una enorme resonancia en Buenos Aires, en el barrio de Barracas, que fue un crimen de odio liso y llano. Un hombre roció con combustible
a unas vecinas, básicamente y solo por su condición de lesbianas. Entonces, tenemos un montón de cosas para charlar, tenemos invitados adecuados para charlar de este tema, pero no deja de llamarme la atención que quizás poco se ha dicho hoy, y he visto poca reproducción hoy en los portales de Bueno, ahí yo quería hacerte un comentario al respecto de eso también, porque, a ver, hay una lectura de que como es un tema de la nueva agenda, ¿no? Digamos, o que se lo menciona como si fuera una temática a tratar en la agenda progre nueva y se le involucra. Sí, la verdad no está puesta en una agenda, en una temática, digamos, como otros temas que donde vos abrís redes sociales, por ejemplo, y te lo encontrás de frente. Te lo chocás en un Twitter, te lo chocás en un Instagram. No está, no aparecía hoy, ni los días anteriores tampoco. Entonces, también me parecía interesante desde ese lugar de cómo minimizamos ciertas temáticas y las decimos como que son parte de una agenda progre, ahora que está tan en boga decir agenda progre, sí, y como si fuera una cosa negativa. En realidad no es un tema que se trate tanto. No. Entonces me parece también que estaba muy, muy interesante esto desde ese lugar donde hay cierto nivel de hipocresía, me parece. Esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, de decir, nos lastima cuando hay un caso, ¿no? Y cuando sale en la tapa de los diarios, y los otros 364 días nos calienta lo mismo que una zanahoria. Sí. Me parece que... Guarda, porque además se mezcla todo. Seguramente vamos a hablar de eso también con nuestros invitados o nuestros invitades, tendríamos que decir, porque también está el reconocimiento de esa diversidad. Se mezcla todo. No hay quien piensa, o no falta quien piense que, por ejemplo, feminismo y peronismo son lo mismo. Que todos los que, por ejemplo, defienden las ideas feministas son peronistas o kirchneristas. Pero se termina mezclando todo en algún momento. Y hay banderas que vienen de un lado, que vienen del otro, que tienen una historia que a veces se niega y que en esa mezcla, y además en un país como este, siempre predispuesto a las grietas, a las discusiones, a las polémicas, estamos a merced de eso. Así que nos vamos a tomar este rato de aire en esta tarde de viernes para poder charlar de estos temas. Vamos a recibir a invitados interesantes para hablar de estos temas también. Celebrando además, le digo, Pablo Andrés, que estamos en un momento impecable, ¿no? En este momento, no llames a la desgracia. No, por eso. No, está funcionando todo bien. Así que nos vamos a ir a la pausa y enseguida nos vamos a reencontrar para empezar a charlar ahora sí en profundidad de todos estos temas. ¿Alguna vez te preguntaste qué esconden esas 3 letritas que pueden cerrar cualquier oración? Etcétera. ETC. ¿Estás ahí, Drach? Acá estoy, firme como rulo de estatua. Bien. Estás escuchando doble esas cosas, ¿no? No, por suerte no. ¡Vamos, loco! No. Muy bien. Me encanta. Bueno, entonces ya que... todo lo que tengo que escuchar, está todo perfecto. Así que no quiero decir nada más que eso, simplemente estoy. Bueno, entonces es un muy buen momento para que presentemos la entrevista del día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a los estudios de LU20 Radio Chubut. Voy a presentar a la gente como corresponde. Tengo papelito. Tendría que tener una carpetita así al estilo Susana Jiménez. ¿Se acuerdan que le daban todo y con letra muy grande porque no veía nada? Estamos con Alejandro Alvarenga, subsecretario de Derechos Humanos del Chubut, y con Jazmín Berra, directora general de Políticas de Género y Diversidad, ambos funcionarios del área del Ministerio de Desarrollo ¿Humano o social? Humano por ahora. Humano por ahora, de la provincia del Chubut. Hola Alejandro, hola Jazmín, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Matías? Un gusto poder estar acá. Saludo a la audiencia del otro lado que nos está escuchando. Nos están escuchando y nos están viendo. Y nos están viendo, claro. Vinieron regios, de todas maneras, debo decirlo. Pónganse los auriculares porque si no, no lo van a escuchar a Pablo, que está en Buenos Aires, ¿eh? Ahí tienen si no, no vamos a poder escuchar. ¿Cómo andas, Jazmín? ¿Cómo Hola, estás, Alejandro. Pablo? Bueno, bienvenidos.
Qué lindo esto de poder encontrarnos a la distancia. Qué presión también para ustedes. Digo, nosotros es un medio como que nos acomodamos a lo que hay. Pero es un orgullo poder estar acá. de... Gracias por invitarnos. No, por favor, pero digo, esto de ir a la radio, digamos, ir preparándose, ¿no? Y qué paradójico que es, y ya me meto, Mati, ahí directo. En esto de que ahora con estas nuevas formas de comunicarse o esto de estar haciendo streaming, hay que cuidar algo que antes no se cuidaba. Como que si hubiera que dar una imagen que antes uno se podía tomar ciertas licencias, ¿no? Y lo pienso también un poco en lo que nos pasa hoy, y esto que hablábamos con Mateo al inicio del programa, hoy es una fecha muy importante, y sin embargo, como que en esto de cuidar la imagen pasa desapercibido porque hace ruido. Bueno, pero fíjate que pasa desapercibido, pero no para un medio tan importante como es el U20. Hablábamos recién fuera del aire con Mati la importancia de estar en estos espacios, de promoverlos, de ocuparlos y de un poquito ir mechando la agenda que te escuchaba hace un rato cuando hablábamos de la agenda progre. Fíjate cómo podemos hacer una analogía o tratar de hablar o de comentar en un medio tan escuchado como es el U20. Nosotros recorremos la provincia muchas veces, todos los meses y todo el tiempo, y la radio es muy escuchada en toda la provincia, inclusive fuera de la provincia, y en la experiencia radial dentro de la provincia del Chubut, tal vez trabajar una agenda de derechos, por ejemplo. Podemos contraponer una agenda de derechos a este discurso, que también puede llegar a ser un discurso de odio, el de la agenda progre, ¿no? Porque cuando hablamos de otros temas, no decimos la agenda facha, por ejemplo. Claro, la definición esa. Pero hablando de derechos, es interesante y vamos a aprovechar que nos está acompañando la directora general de políticas de género y diversidad, que en el caso de Jazmín has transitado ese recorrido que ha implicado la ley de cupo trans. Totalmente, que fue realmente después de mucho trabajo logramos conseguir que se implemente en el Ejecutivo Provincial y ahora también en el Poder Judicial, así que es un doble orgullo. Yo entré en el marco de la Ley 1621 en el Ejecutivo Provincial. Tatuada la tenés. Tatuada la tengo después de tanta lucha, tatuadísima. No, pero tatuado, no voy a preguntar dónde, pero sí, de ahí está. Sí, yo entré en ese marco y realmente para mí es un orgullo enorme el mío y de tantos compañeras y compañeros que también hoy están dentro del Ejecutivo Provincial. Siempre recalco y me parece súper importante el marco del cupo, siempre abocarnos al tema de seguir formándonos, capacitándonos, que es súper importante. Nos dio el acceso al trabajo, que fue un derecho básico y elemental que lo tuvimos negado históricamente. No solamente el derecho al tener lo más básico y elemental que es el trabajo, sino a poder tener una vida social en libertad. El trabajo es la columna vertebral de cualquier persona y nos dio el acceso a la salud, poder tener una obra social y lo más importante, y esto quiero recalcarlo porque es un hecho histórico, por primera vez y de manera histórica alguien dentro del Ejecutivo Provincial o en el Poder Judicial se va a poder jubilar, que es algo que una persona del colectivo trans jamás tuvo acceso. No teníamos acceso a una jubilación, que es un derecho de que uno lo piensa y es una cuestión casi que lo das por hecho de que en algún momento te vas a jubilar. Una persona trans nunca jamás tuvo acceso a un derecho tan básico y elemental, al derecho a la salud. Así que es realmente un orgullo, un compromiso. Hoy estar al frente de este cargo lo asumo con total responsabilidad. Estoy bajo la órbita del aquí presente subsecretario de Derechos Humanos y Géneros. Así que nada, estamos trabajando mucho, recorriendo el territorio y tratando de aportar en lo que más se pueda. Bien, en algún momento te vamos a convocar, Jazmín, para que podamos charlar específicamente de estas realidades que se dan. Hoy estamos en el marco de una fecha muy especial, en días que han sido para nuestro país realmente impactantes, y seguramente nos vamos a ir demorando en algunos conceptos importantes que vale la pena, pero también refiriéndonos a que si estas realidades son complicadas en ámbitos urbanos y en ámbitos importantes digamos demográficamente, como en Buenos Aires, en Córdoba, en La Plata,
Ni que hablar de las realidades que se viven en los pequeños parajes, en las Totalmente. pequeñas comunidades de una provincia como la nuestra, ¿no? Y que este relevamiento que ustedes pueden estar haciendo a través de estas recorridas seguramente va a ser fundamental y va a ser muy necesario. Pero me apuro a hacer algunas consideraciones, por ejemplo, respecto de cupo trans, que cada vez que se menciona el tema cupo trans, nos faltan voces que dicen ¿por qué a alguien se le va a dar trabajo por su condición sexual? Totalmente. Y salen a decir, no sé, mi hijo, mi nieto no es gay y no tiene trabajo tampoco. ¿Y por qué no le dan trabajo Totalmente. a mi hijo, a mi hija? Bueno. Porque la respuesta la tienen, pero no la quieren escuchar tampoco. A ver, Pablo. Cuando dicen, ¿por qué le vamos a dar trabajo por su condición? La respuesta está en la misma pregunta, porque no se la dan casualmente por su condición. Justamente eso, si no, no existiría el cupo, o sea, no tendría razón de ser de que haya un cupo, si no, no existiría, si tuviéramos la posibilidad de acceder a un trabajo, no estaríamos hablando de cupo laboral trans. Y entonces yo voy a tratar de seguir manteniendo ciertamente las formas, porque acá se me sale la cadena completamente. Pero que se te salga la cadena, no hay problema. No, porque ¿sabés qué pasa? Para el discurso después, está completamente copadísimo hacer y ponerse la careta y decir, che, vamos a luchar por los derechos de aquellas personas, sobre todo, que después a nivel nacional también, o incluso también en distintas provincias o municipios, no tenemos nosotros que cargar con toda esa contra, ¿me entendés? Con ese peso. Entonces está muy copado decirlo, te queda muy bonito hacerte el progre, y casualmente también, como vos decías, Ale, recién, hablamos de una agenda progre y no hablamos de una agenda facha, y porque no queremos reconocer que somos hipócritas también en eso. ¿Entendés? Entonces pasa esto, es decir, ay, el cupo, ¿por qué le vamos a dar? Porque no se lo estamos dando casualmente por esa misma razón. Entonces me está forzando en la situación. Abrirnos, ojo, está muy bueno, pero cuesta un montón también. Entonces aceptemos esas consecuencias que tenemos hoy, producto de las decisiones del ayer. Cuesta un montón y también son procesos históricos. Hablábamos, si nos pensamos en sentido, por ejemplo, una ley como la de promoción del acceso al empleo para personas travestis y trans en Argentina, es muy novedosa también a nivel global. Es una medida de acción afirmativa, es decir, sí, claramente, si nosotros vamos a establecer un cupo, hablemos de otros cupos en el Estado, por ejemplo, ya que estamos bien con el cupo, que arrancamos con el cupo, porque es un tema que da para mucho. Podemos seguir en otro momento, pero me interesaría comentar esto ahora. Por ejemplo, hablando de cupos en el Estado, el cupo trans no es el único cupo. Hay otros cupos, por ejemplo, no son igual de comparables, pero también son cupos. Por ejemplo, el cupo por discapacidad. ¿Por qué existe un cupo por discapacidad? Justamente porque a las personas con discapacidad no les dan empleo. La discapacidad simplemente es otra forma de vivir la vida para la que el mundo en general no normaliza y para la cual no se preparan los espacios o no se preparan los espacios laborales, por ejemplo. Entonces el Estado tiene que tomar una medida y establecer un cupo. En otras provincias, por ejemplo, hay cupo para veteranos de Malvinas también. Y en otros países también hay cupos para afrodescendientes. De hecho, esta lucha afrodescendiente es mucho la que marca el camino de los derechos y la igualdad. Hubo un quiebre enorme en el mundo. Uno fue el apartheid en África, y otro fue el, hasta hace muy poco y todavía muy actual, sistema de supremacismo blanco en Estados Unidos. Es decir, universidades para blancos y para afrodescendientes o para negros, es una palabra propia y se puede decir, porque se usa generalmente, así que podemos normalizarla, sin universidades, no puede ir a una universidad, de hecho no podían subir a un colectivo, por ejemplo. Sí. Entonces se establece un mínimo de cupo en las universidades. Un conflicto bárbaro. Y eso no fue a principio de siglo, eso fue a la vuelta de la esquina, antes de ayer. No podían estar en el mismo ámbito blancos y negros en Estados Unidos. Las mujeres podían votar ya, pero no podía haber negros en la universidad. Cuando empiezan hubo muertes y todo. Pero ahí se comprueba. Y sigue viéndolas, sin duda, sí. Pero con el correr de los años, por ejemplo, desaparecieron los cupos. Aún sigue habiendo un cupo en Estados Unidos y es muy novedoso porque es el cupo en el cine. El cupo para afrodescendientes en el cine sigue existiendo y sigue estando regulado. Es uno de los pocos que queda, no asistir al cine, sino en la película. Claro, en las películas, en el mundo de las películas. Tiene que haber una cierta cantidad de personas afrodescendientes y este número se lleva este porcentaje porque tiene que ser representativo de la sociedad. Pensemos ahora
cuántas veces voy al supermercado al mes o al año y cuántas veces me encuentro con una persona trans despachando en la caja, por ejemplo, por hablar algo así. Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de medidas de discriminación positiva o de acción afirmativa, tenemos, por ejemplo, la ley de promoción de acceso al empleo para personas travestis y trans. De hecho, la misma sociedad o este mismo sistema nos obliga, por ejemplo, a establecer que existe hace 14 años el matrimonio igualitario. Argentina es uno de los primeros países del mundo en tener matrimonio igualitario. Yo casi que de chico casi que asumía que me podía casar con cualquier persona que quisiera casarse conmigo, hasta que llegué a un momento en que podía entenderlo y me di cuenta que no. Yo llegué a mi mayoría de edad ya con derecho a casarme con quien se me daba la gana, pero en un momento me di cuenta que no me iba a poder casar con la persona que me gustaba, y yo era muy chiquito, y yo pensé que sí podía casarme. Claro. ¿Cómo que no puedo ir a la iglesia? ¿Y cómo que no me van a dar la bendición? ¿Cómo que no voy a poder ir al registro civil tan chiquito? Y pensaba eso, pero realmente me di cuenta de muy chico que no iba a poder casarme. Después salió la ley de matrimonio igualitario, y este tipo de medidas que tiene que decirte, fíjate cómo el Estado reafirma cuáles son los derechos y cuál es el camino de la igualdad. Desde que existen las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género, ahora pensemos en la ley de identidad de género. Claro. ¿Cuántas personas es el vivían... recorrido? Está Tremendo. bueno volver a hacer ese recorrido, donde hay que sumar también la ESI, donde está, digamos, se rompe una barrera con lo que fue la ley de matrimonio igualitario. Creo recordar el momento exacto en el que se votó. Seguimos. Fue casi uno de los primeros debates de la historia más reciente, comunicacional, en la que se transmitió en vivo y en directo el debate con todas las alocuciones. Mucha gente ni sabía cómo funcionaba una sesión en el Congreso de la Nación. Sin embargo, para la ley de matrimonio igualitario se siguió 24 horas y, si no me equivoco, fue 4 de la mañana. Toda la madrugada. Momento, Sí, estábamos sí. ahí, yo me acuerdo, estaba con mi compañero en ese momento, nos habíamos quedado medio dormidos y nos despertamos en el momento exacto en el que se votó a favor. Ley de matrimonio igualitario. No porque yo tampoco pensara casarme, porque también uno construye su cosmovisión en base a las oportunidades que va teniendo. Obviamente. Yo en algún momento había entendido que no me correspondía, pero sí me parecía genial que se quisiera casar pudiera. Bien, después vino la identidad de género. Sí. Ahí mismo, ahí como medio casi en el desarrollo de lo que fue la educación sexual integral, que sigue siendo resistida, que sigue habiendo tanto debate, ¿no? Ahí vamos con otro elemento. Y entonces después vinieron leyes como la interrupción voluntaria del embarazo, donde, y por supuesto la del cupo trans, donde estamos dando pasos que son importantísimos, pero que hay que defenderlos permanentemente. Porque los cambios culturales, digamos, una ley no fuerza un cambio cultural. Es un instrumento, una herramienta. Pero para poder generar un verdadero cambio se tiene que establecer ese que es el cambio cultural. Y ahí estamos todo el tiempo en una suerte de lucha, ¿o no? Totalmente. Cuando pensamos desde la existencia de estas leyes, por ejemplo, ha disminuido la violencia hacia los colectivos. Por ejemplo, son medidas ejemplificadoras, pero aún así, hoy pensamos en el triple lesbicidio, que ya sabemos que es una palabra aceptada por la Real Academia Española, por si alguien se horroriza de la palabra, es una neología correcta. Entonces, cuando pensamos en este triple lesbicidio en Barracas, en Capital Federal, tan cerca y a la vez tan lejos de nuestras realidades. Porque si pensamos muchas cosas, podemos pensar la vida en la ciudad, en la gran ciudad es distinta, somos todos mucho más libres, pasamos en el anonimato, de repente no sufrimos las mismas violencias que se pueden llegar a sufrir, como hablábamos, en un barrio chico, en una comuna chica, en un pueblo chico. Sin embargo, nos encontramos con algo tan horrible como un triple lesbicidio que además está totalmente avalado por los discursos de odio, que creo que son un factor que nos atraviesa un día como hoy, cuando hablamos de la no discriminación. Hoy conmemoramos, creo que hace 34 años, tampoco. 1990. En 1990, la Organización Mundial de la Salud quita la orientación sexual y la identidad de género como patologías. Y aún así, fíjate que hoy lo estamos hablando, pero acá nomás, en Perú, esta semana que pasó, salió un paquete de leyes y medidas del Poder Ejecutivo volviendo a ingresar la orientación sexual y la identidad de género de manera patológica, es decir,
como una enfermedad a tratar. Entonces sabemos que todavía no está todo ganado, que tenemos un montón de reivindicaciones por delante, y sobre todo creo que el centro hoy de lo que pensamos es primero en las infancias y cómo pensamos en las vejeces. ¿Cuántas personas llegaron a morirse sin poder heredar a su pareja, por ejemplo, porque no existía el matrimonio igualitario? ¿En cuántas lápidas figuraba un nombre que nunca habían percibido esas personas? Y pienso en personas que yo llegué a conocer que en sus lápidas no figura el nombre autopercibido. ¿Y cuántas personas hoy por lo menos tienen la dignidad de morir con su nombre propio o con la persona al lado de la persona que aman? Bueno, Jazmín recién decía esto de la no jubilación, pero la no jubilación no solamente tiene que ver con el no acceso al trabajo, tiene que ver, y cada vez que tengo la oportunidad lo recuerdo, a que la mayoría de las personas de la comunidad trans no llegaban a una edad jubilatoria vivas, porque la expectativa de vida de la comunidad trans sigue siendo muy baja. Hoy. No hace 40, 50 años, que era totalmente. Peor. Es totalmente, así. Sí. El número va variando, pero no está mucho más allá de los 40 años. No, el RENAPER, tentativamente el RENAPER lanza una estadística hace un año de hasta 45 años, pero aún así sigue siendo el 50% del promedio de esperanza de vida en Argentina. Por ejemplo, hablando de estadísticas, si pensamos en los crímenes de odio, por ejemplo, ¿qué es un crimen de odio? Un crimen incitado por perjuicios, sobre todo por prejuicios, ¿no? Sí. Pensemos en crímenes de odio como la AMIA, que este año hacen 30 años, sin justicia, el atentado en la AMIA, donde mueren 85 personas argentinas. Entonces, el 78% de los crímenes de odio, de los asesinatos a mujeres trans y travestis en el mundo, el 78% de esos crímenes ocurridos entre 2008 y 2016 fueron en América Latina. Es decir, aún estamos en una zona donde se ejerce muchísima violencia, y la criminalización y la muerte prematura por discriminación, por exclusión, siguen siendo un factor determinante. Entonces, tener un trabajo es un comienzo para no morir totalmente. pronto. Yo lo que quiero agregar a lo que dice Richard es, si bien yo siento, me permito hablar en primera persona, siento que se ha avanzado muchísimo en materia de derechos para la comunidad trans, pero al día de hoy y en el marco que estamos atravesando hoy, seguimos teniendo miedo de salir a las calles, de ver a qué hora llegás, si pasás, si alguien en grupos cerrados de chicos, yo por lo menos trato de evitarlo, porque todo el miedo, todo el tiempo está latente el miedo a si te van a golpear, o si salís a la noche también. A la noche me refiero a por decirte, a tomar algo, de ver de que no te sigan o cuestiones así. Hasta el día de hoy seguimos teniendo miedo, todavía se nos siguen negando muchos derechos, y hay muchas compañeras y compañeros que al día de hoy la siguen pasando muy mal. Estamos acompañados por Alejandro Alvarenga, Richard también, vamos a decirlo así, pero hay que ver quién lo menciona. Alejandro, Richard, el subsecretario de Derechos Humanos del Chubut, y está con nosotros Jazmín Berra, también directora general de Políticas de Géneros y Diversidad. Se queda un rato más con nosotros porque tenemos un montón de cosas todavía para echar. Recién estamos empezando a echar. Te veo muy ahí serio, escuchando, Pablo, ahí a la distancia. Es que, ¿sabes qué pasa? Me pasa que creo que nosotros tenemos que escuchar más de lo que nosotros tenemos que hablar. Está bien. Digamos, quienes por ahí pertenecemos a un sector de vos que sos normal. Vos que sos normal, claro, que sos paqui, yo te cuento. Vos sos paqui. Lo escucho a Ale decir lesbicidio y aclara que está aceptado por la RAI. La verdad me da por las pelotas tener que hacer esas aclaraciones. Ahora nos metemos en eso. Contame que me la manden a mí, o lo que cuenta Jazmín y decir, che, ahora se pueden jubilar. Yo digo, ¿cómo que no se? Digo, estamos hablando de cosas que son normales, naturales, que deben ser, y lo estamos celebrando en el 2024. La verdad, creo que hay que escuchar más de lo que podemos decir, por eso te decía. Bien. Sonó el top, nos vamos a la pausa, volvemos enseguida y seguimos charlando de estos temas. Que se habla, y mucho, pero se dice todo, etcétera. No está todo dicho.
entramos en los últimos minutos ya, ¿no? Últimos minutos así como que raudamente. ¿Por qué se hace tan corto otra vez? Es impresionante lo corto que se está haciendo. Lo charlábamos recién aquí con nuestros invitados, con Alejandro, con Jazmín, que si bien es poco habitual que se le dedique tanto tiempo en una radio que tiene que abordar un montón de cosas a la vez a estos temas, a la vez nos estamos quedando cortos con los temas, pero tenemos mucho de verdad para charlar. Le vamos a dar la bienvenida a Carlos Orellano, que ha tomado los controles en Hola, esta Charlie, tarde de radio. welcome. Ahí te está saludando el señor Drach. Vos no lo ves, yo sí lo veo, te está mandando algún saludito. Y le damos la bienvenida a todos aquellos que están en este momento sintonizando a M580, que están en la 95.7 o que han elegido seguirnos a través de la transmisión en vivo en el canal de YouTube de LU20 Radio Chubut impecablemente. Por lo menos en el registro que tengo yo por acá, impecable. Nos pueden seguir por ahí, incluso pueden interactuar con nosotros a través del chat del canal, pueden dejar sus mensajes y los vamos a estar leyendo aquí en el estudio en compañía de Alejandro Alvarenga, subsecretario de Derechos Humanos, y de Jazmín Berra, directora general de Políticas de Diversidad y Género, o Género y Diversidad. No sé si el orden de los factores altera el producto en este caso, pero hablando de todos estos temas y hablando de algunos conceptos, las cosas que no se nombran por su nombre se invisibilizan. Aquello que no se nombra no existe. Por eso se hace mucho hincapié en que no es lo mismo un homicidio que un femicidio, que un lesbicidio, que fue una de las cosas más espantosas de los últimos tiempos. Igualmente podríamos demorarnos un rato en revisar los números de los femicidios en la Argentina, que son espantosos también, pero en la descripción más cruda de lo que sucedió hace unos días en el barrio de Barracas, cuando, según se dice y se está investigando y forma parte de un proceso policial judicial, un hombre accede a la vivienda de sus vecinas, las rocía con combustible y las prende fuego, causándole la muerte a 3 personas. Bueno, estamos hablando de algo que nos desborda a todos, me parece, ¿no? Y entonces a eso hay que llamarlo como corresponde, a eso hay que llamarlo lesbicidio, porque lo que más le molestaba a este señor de sus vecinas era que eran una pareja de lesbianas. Era la orientación sexual, es decir, matan, sin duda se mata, sin duda se muere en este país y en el mundo, pero ¿cuántas personas mueren por su orientación sexual? ¿Cuántas personas mueren por su identidad de género? Y creo que ahí va mucho el ponerle el énfasis a decir fue un lesbicidio, lesbi de lesbiana, que es una orientación sexual, y cidio que implica la muerte de una persona en razón de, en un marco de violencia sobre todo. Entonces, ¿cómo pensamos, cómo reflexionamos, de dónde aparece, cómo llegamos al momento en que que el odio o que un prejuicio, porque básicamente está sostenido en un prejuicio ese odio, cómo llegamos de un prejuicio a un asesinato, a un triple asesinato, todavía mucho más grave? Si bien entendemos, nosotros desde la Subsecretaría de Derechos Humanos valoramos y respetamos la democracia y los principios de división de poderes. Sabemos que esta causa está en un juzgado en Capital Federal, que esperamos que sea tratado correctamente. También nos llama mucho la atención y nos preocupa mucho. Organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, otros órganos del Estado se están pronunciando permanentemente. Nosotros en la provincia del Chubut trabajamos muy de cerca con municipios y comunas rurales, sobre todo con las áreas sociales que tienen dentro las áreas de género y diversidad en cada municipio y en cada comuna rural de la provincia. Varias comunas, varios municipios nos plantearon la posibilidad de un pronunciamiento. Algunos municipios, como el de Trelew, a cargo de la licenciada Miriam Rodríguez, se han pronunciado, de un equipo fantástico que tienen acá en la ciudad de Trelew en políticas inclusivas, género y diversidad. Se han pronunciado, han declarado su preocupación, y nosotros desde la subsecretaría obviamente también una preocupación tremenda. Y ¿qué hacer ante esto? Sobre todo levantar alertas. Hablábamos de la educación sexual integral, lo importante que es vencer los prejuicios en espacios como en los educativos, y también los mensajes que dan los medios de comunicación, por ejemplo. Reforzar, llamar la atención sobre la necesidad de formación asertiva en torno a temáticas de derechos humanos, políticas de género, temas de diversidad, que sea una comunicación respetuosa,
y que nos incluya este momento, Claro. este hecho, Mati, es histórico. Puedo decirlo, 3 personas LGBT hablando al momento en la radio, es totalmente novedoso. Creo que es difícil de encontrar, y más en una radio tan importante como es esta, a nivel provincial, como lo decía, pero tener un momento para que se escuchen nuestras voces es trascendental para que deje de suceder lo que está sucediendo. Un alto a los mensajes de odio es necesario, proceder y tener en cuenta esto, ocupar los espacios es muy importante para prevenir qué hacer en torno a los mensajes de odio. Hay una línea también en la provincia, la 137, es una línea que está habilitada todos los días, está abierta para consultas, preguntas, dudas, lo que sea que las personas quieran saber. Cualquier persona puede llamar, es totalmente anónima, la línea puede ser anónima. Si quieres decir tu nombre podés decirlo, si no querés no, puedes comentar lo que quieras. Buscar ayuda es importante, es un primer paso. Es una problemática esta la que se visibilizó en estos días a nivel nacional, que preocupa a los organismos vinculados con la temática aquí en la provincia. Estamos lejos de esa realidad. Hay situaciones de violencia que quizás no se denuncian, pero de la cual van apareciendo registros. Jazmín decía hace un rato, vivir con miedo, seguir pensando que si andás por la calle podés tener algún tipo de situación violenta o ser víctima directamente de violencia física. ¿Ustedes están atentos a esto? Totalmente. Aparte, como digo, estamos hablando en 2024 de una cuestión de crímenes de odio hacia nuestra comunidad. Como te comentaba, se ha avanzado muchísimo en derecho, pero seguimos siendo objeto de crimen. Nos siguen señalando con el dedo, seguimos siendo objeto de burlas. Por eso adhiero a las palabras de Richard. Es muy importante cómo se trata los temas de nuestra comunidad en los medios de comunicación, justamente poder reforzar todas las cuestiones que hacen a los medios, en formar, en poder ser formadores de opinión, de sensibilizar y poder generar reflexión. También es muy importante eso. Bien, sí, a mí me parece que hay que aprovechar cualquier oportunidad, porque además esto que decía Richard Alejandro hace un ratito, del hecho de que se dé una situación como la que estamos viviendo en este momento, una persona trans, 2 personas homosexuales, hablando por una de las radios más importantes de la provincia, también sensibiliza al que está del otro lado, que quizás no tiene acceso a la posibilidad de conocer de primera mano historias de vida. Y en mi experiencia, donde el tema de diversidad, siempre que estoy en algún programa lo incluyo, lo cierto es que si bien genera, no vamos a negarlo, resistencias e incluso expresiones de odio del otro lado, tengo un montón de anécdotas de esas a lo largo de los años aquí en la radio, también es cierto que hay gente que dice, yo no sabía que era así, no se me había ocurrido. Me acuerdo que con Cupo Trans alguna vez pasó, charlando con una mujer trans, que decía esto: yo vivo en una realidad en la que no sé si voy a pasar los 45 años, yo no consigo trabajo, otra cosa, estoy obligada a dedicarme a la prostitución, no hay ninguna oportunidad para mí. Alguien del otro lado dijo, me emocionó, no sabía que era así, ¿no? Entonces ahí hay una cosa que estamos, un rol que estamos cumpliendo, ¿no? Y también para lo otro, también para seguir estigmatizando, también para seguir victimizando. A veces los medios somos partícipes necesarios, ¿no? Nos ha pasado un montón de veces, por ejemplo, con la radio, la experiencia radial. Nosotros siempre nos acercamos un montón a la radio. En la provincia del Chubut es muy escuchada la radio. Y hay una zona en la zona sur de la provincia, Alto Río Sengue, Río Mayo, que es limítrofe con Chile. Participamos varias veces en AMs que están en esa zona, y esas radios se escuchan en Chile. Y también fue como una forma de ver, ¿no? Que si nosotros vamos lento, hay otros países que van bastante más lento. Chile tiene hace muy poco matrimonio igualitario, no tiene una ley de identidad de género, por ejemplo, y se escuchan mucho en Chile estas radios. Cuando fuimos participamos un montón de veces en la radio, y a raíz de eso surge el año pasado una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y estuvimos participando en un encuentro en Coyhaique, en la región de Aysén, y hablamos con docentes, escuelas, estuvo
estuvo gente del equipo de derechos humanos de la provincia, del Ministerio de Desarrollo Humano, de la entonces Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad, de organizaciones de la sociedad civil. Estuvimos compartiendo un montón de cosas que también nos hacen ver qué tanto hemos avanzado y qué tan bien estamos comparado haciendo la comparativa con otras situaciones, y también cómo estos mensajes pueden llegar a lugares insospechados, historias de familias en donde hijos, hijas, hijes salieron del closet, escuchando un poquito y normalizando nuestras existencias. Es decir, lo que pasa en mi familia con mi hijo o con mi hija no es algo malo, no es algo negativo, no tiene por qué serlo. Podemos pensarnos de otra manera. Hay un mundo afuera, hay una organización social, hay un organismo del Estado, hay una dirección general en donde hoy hay una persona trans, que hoy es la persona trans con el más alto con el rango político más alto dentro de la provincia del Chubut. También es importante decirlo. Ocupamos espacios. Es decir, mi hija trans, mi hermana trans va a llegar a ser directora general, va a llegar a estar en la radio, mi hermano gay, mi hermana no binaria. Sí, y va a poder ser, no sé, ministra de Economía. Totalmente. No de diversidad, porque también hay, viste, esa cosa medio de gueto, de a las personas trans o a las personas de la diversidad, los convocamos para que ocupen, claro. Claro, sí. Lo que me parece importante también recalcar es sacar el eje de la victimización, o sea, que se entienda de que lastimosamente las personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+, atravesamos en mayor o menor medida, siempre estamos atravesados por situaciones dramáticas, sobre todo hablando particularmente del colectivo trans, siempre como digo, o en mayor o menor medida siempre está atravesado por el drama, pero yo siempre trato, obviamente que es subjetivo a cada persona, trato de sacar el eje en la victimización, sino lo más importante es visibilizarnos, que se nos escuche. Por eso valoro muchísimo el poder estar hoy acá siendo una mujer trans. Me parece que es un hecho histórico para nosotros, para todos, el colectivo, poder estar en una radio tan importante que es escuchada a nivel provincial, me parece totalmente destacable. A ver, yo no sé, reitero lo que te dije antes, Mati, para Jazmín. No, yo te contaba para claro, que entiendas que yo en soy esta la minoría. reunión de locas, vos sos el Paqui. Porque cuando digan Paqui, vos levantás, no, guarda, no, porque en realidad Paqui también hay una construcción allí un poco más despectiva respecto de exacto, quién es el Paqui. En España, ¿no? Del Paqui. No, que es España, en todas partes. De repente. Bueno, el Paqui. Pero bueno, así que te vamos a dar permiso para que digas algo. Pero no, ¿sabes qué estaba pensando? Digamos que muchas veces en esto que venimos hablando, que nos jactamos también de ser abiertos, de tener una mentalidad más abierta, quizás a nivel social, como bien decía Ale recién, comparado con Chile, decimos, che, somos reabiertos, y la realidad es que cuando te quedás solo en tu casa, digamos, si te mirás frente al espejo y te pones una remera que dice arvejas y te queda bien, sos conserva, no sos tan abierto como parece. Y lo pensaba también en quienes hoy están en boga, digamos, ahora el liberalismo, ¿no? Hablando ya desde a nivel nacional y todo. Estaba buscando cuál era la frase que siempre repetía el que hoy es presidente de la nación. Esa frase de lo que es el liberalismo: el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida. Che, ¿en serio? ¿De verdad? Como enunciado, lo que pasa es que como enunciado es muy fácil. El tema es que un Estado nacional tiene que generar condiciones para que ese ejercicio restricto de la libertad sea posible. Saquémonos las caretas nosotros como individuos integrantes de una sociedad, porque la verdad me choca muchísimo, y es una realidad, pero cuando Alejandro, cuando Jazmín dicen normalizar que existimos, en serio, de verdad, o sea, hay un montón de cosas que nos tenemos que replantear. Un montón de cosas. Quizás tengamos 870 quilombos más también que resolver antes. No, un montón. Seguramente te parece. No sé si antes. El tema es pero por lo menos, el orden. No, por eso te digo, no sé si antes, por eso te digo, si lo querés llamar así como decir antes. Sí, pero es con todos, ¿eh? No es con nosotros solo, con los normalitos, entre comillas. Porque después parece normal y nosotros careteamos que no vas al psicólogo porque es para los locos y vos tenés tu sesión de terapia todos los martes, como es mi caso. Entonces digo, claro, ¿me entendés? Entonces,
Hay que empezar a escuchar un poco más, me parece. Me parece que se nos hace corto 1 hora y media y me parece que debería ser muchísimo tiempo más también. Sí, ya nos queda además muy poquito tiempo. Quiero contarles a los que están escuchando que en distintas partes del país se están haciendo hoy convocatorias en plazas públicas, en espacios comunitarios, para un poco reclamar por un pedido de justicia, por el crimen, el lesbicidio, el triple lesbicidio de Barracas, pero para visibilizar esta fecha que es muy importante, que es el Día Internacional contra la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la bifobia. A veces se nos complican, o dejar de naturalizar la violencia por razones de orientación sexual o identidad de género, que de nuevo uno tendría que decir, ¿qué es eso de la orientación sexual? ¿Cómo se puede definir qué es la identidad de género? ¿Por qué una cosa es diferente de la otra? En fin, pero hoy 18:30 en La Plata, en la plaza, en la peatonal Gacín, es la convocatoria aquí en la ciudad de Trelew. Seguramente allí donde estés escuchando alguna convocatoria hay en distintos puntos de la provincia. Aquí en Trelew es allí, así que aquellos que quieran sumarse, les digo entonces, no hay quien convoque, no es una organización que está diciendo nos juntamos, sino que son los distintos colectivos, agrupaciones feministas, algún partido también, en el marco de esta fecha, y atentos a lo que está pasando en esta realidad en la que estamos viviendo. Aprovechar la que... última, Mati, sí. el último comentario que yo te quiero hacer. Alejandro hablaba de la división de poderes y de la democracia en Argentina y todo, ¿no? Y quizás tal vez hay gente que cuando escucha estos temas dice, che, otra vez la misma historia. Vos sabés que el principal acusado del caso del lesbicidio de Barraca ya tenía denuncias en su contra. Y la justicia está ahí. Sí. Sí. Haciendo nada. Sí, y hubo problema con la carátula, digamos, además. No es lo mismo si es una cosa o es la otra. Últimos minutos de programa, agradecerles a nuestros invitados. Si queda ahí algún cierre, lo tienen ustedes. Si quieren decir algo más. Creo que más allá de todo lo que hablamos de los mensajes de odio y todo lo triste que puede resultar esto, encontrar una luz de esperanza, saber que quien escucha, quien esté escuchando acá, puede en este momento mirar hacia adentro, mirarse individualmente y mirarse también colectivamente, pensarnos. No se trata de, yo lo he escuchado un montón de veces, de lo que tenés entre las piernas o lo que haces en la intimidad, sino que se trata de cómo hacia afuera, en qué momento eso nos condiciona para existir, vivir, o por cuánto tiempo podemos transitar, por dónde sí o por dónde no. En cualquier momento, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro padre, sea quien sea como sea, nuestro vecino, nuestra vecina, merece respeto, independientemente de su identidad de género, de su orientación sexual, de su color, de lo que quieras pensar. Creo que es un momento un poco de reflexionar, pensarnos un poquito y pensarnos como una mejor provincia del Chubut, un mejor país, un mejor mundo. Bueno. Yo adhiero a las palabras de Richard. Quiero agradecerte, Matías, por habernos recibido en tu programa. Como digo, para mí es un hecho. A Pablo también agradecer. A Pablo, perdón, también. Que claro, como no te vemos, claro, no, está a la distancia. Un chico muy lindo, está casado. Agradecerte. No te perdés de nada, Jamil, te preocupas. Agradecerles por recibirnos. Como digo, es un hecho súper destacable para nosotros estar desde el colectivo, poder estar en una radio tan importante y, como dice Richard, poder sembrar la semilla de la reflexión, de la sensibilización y poder mirar más a los costados con una mirada más empática hacia las personas. Así que agradezco enormemente estar acá. Y a celebrar la diversidad. Celebrar la diversidad. Y vos sabés que el lema de este programa es que cuando parece que está todo dicho, siempre se puede decir algo más, por ejemplo, con estos temas también. Así que renovamos la invitación para, quizás sí ya con algún detalle, alguna profundización, seguir hablando de estos temas. Los vamos a seguir convocando, invitando a lo largo del año. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Alejandro Alvarenga, subsecretario de Derechos Humanos del Chubut. Jazmín Berra, directora general de Políticas de Géneros y Diversidad del Ministerio de Desarrollo, de nuevo, humano, social, humano. Muy bien, humano por ahora. Dice Pablo, nos tenemos que empezar a despedir. Es una lástima, me quedaría charlando, ¿sabes? Tanto tiempo, escuchando sobre todo, escuchando. Como le dije a una persona que también, que pertenece al colectivo, cuando nos reencontramos después de muchísimos años, y le dije, porque sinceramente lo creo así, le digo, yo tengo mucho más para aprender de vos que vos de mí, digamos, y eso se empieza por escuchar.
Así que la sugerencia, al menos humildemente, es abrir un poquito más los oídos y prestar un poquito más de atención. El señor Carlos Orellano estuvo en la puesta en el aire y los controles en esta última parte del programa. Antes el señor Carlos Rusen. Nosotros nos reencontramos dentro de 7 días en el aire de AM580, en la 95.7 y también a través del canal de YouTube, donde ya mañana vas a encontrar este programa por si lo querés volver a escuchar o lo querés volver a ver. La semana que viene cómo va a repercutir todo esto. Uy, lo que estoy viendo hoy en vivo y todo. Sonó el top, se viene el mensajero rural. La tenemos a Romy preparada, así que nos reencontramos. Abrazo grande, Pablín. Chau, chau. Y chau para todos ustedes. Chau, chau. Yo me quedo con los pollos. El marco de la ausencia de Patricio. A esta hora, tus oídos están listos para escuchar lo que otros quieren abreviar. Etcétera. Siempre se puede decir algo más.